Te voy a decir una verdad incómoda. No estás perdiendo oportunidades por falta de talento. Las estás perdiendo porque el miedo al juicio te convirtió en una versión editable de ti. Una versión que se adapta, sonríe, cede, se calla y después se odia en silencio. Y lo peor, lo llamas ser buena persona, cuando en realidad es miedo disfrazado. Hoy vas a ver el método para romperlo. Y no empieza con motivación, empieza con una decisión. Si te cuesta decir no, si te tragas opiniones para no incomodar, si cambias tu forma de ser según quien te mira, esto no es timidez. Es entrenamiento, es un hábito. Es un sistema que aprendiste para sobrevivir socialmente. Porque cuando vives pidiendo aprobación, tu cerebro cree que gustar es seguridad. Y por eso haces lo que haces. Respondes rápido, complaces, te justificas, te explicas demasiado, solo para evitar esa sensación. ¿Y si piensan mal de mí? Ese miedo no te protege, te controla. Brian Tracy lo diría así: el éxito no es un golpe de suerte, es un método. Y el primer paso del método es brutal: dejar de negociar tu identidad por aceptación. Porque mientras tu vida dependa de la opinión ajena, nunca va a depender de ti. Vas a vivir ocupado, pero no libre. Vas a tener movimiento, pero no dirección. Vas a decir sí para no perder a otros, y vas a perderte a ti. Y un día te va a doler más esa pérdida que cualquier crítica. En este video vas a entender por qué el miedo al juicio te maneja como un control remoto. Vas a identificar el patrón exacto que te hace complacer incluso cuando no quieres. Y vas a aplicar un método simple para romperlo sin volverte frío, agresivo o egoísta. Porque poner límites no es atacar, es dejar de mentirte. Quédate hasta el final, porque ahí se revela la parte que nadie enseña. Cómo sostener tu cambio cuando vuelva la culpa. Y ahí empieza tu vida real. No es que seas débil, es que aprendiste que ser aceptado era más seguro que ser auténtico. Y cuando esa idea se instala, el miedo al juicio deja de ser un pensamiento, se convierte en un sistema que decide por ti antes de que tú decidas. Te hace medir cada palabra, anticipar reacciones, ajustar tu personalidad según el clima social. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir en modo aprobación. La pregunta no es si te juzgan, la pregunta es cuánto control tiene ese juicio sobre tu vida. Este miedo tiene un nombre en psicología: miedo a la evaluación negativa. Es esa tensión interna que aparece cuando sientes que podrías ser observado, comparado, criticado o rechazado. Y aunque parezca irracional, tu cuerpo lo vive como una amenaza real. Por eso no es solo mental, es físico, es adrenalina, es urgencia de corregirte. Y entonces haces lo que funciona a corto plazo: complacer, sonreír, ceder, evitar el conflicto. Funciona, pero te cobra intereses. Porque complacer no nace del amor, nace del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a que te retiren el cariño si no cumples expectativas. Y cuando el miedo manda, tu vida se llena de sí que no sientes. Te vuelves bueno para quedar bien y malo para estar bien. Empiezas a traicionarte en detalles pequeños y eso destruye tu autoestima lentamente. No te rompes de golpe, te desgastas. A veces se ve normal responder rápido, ayudar a todos, estar disponible siempre. Pero por dentro hay una señal clara: resentimiento. Resentimiento por dar más de lo que querías dar, por decir sí cuando tu cuerpo pedía no, por quedarte en lugares donde no te respetan, solo porque te da pánico incomodar. Y lo más duro, el resentimiento luego se convierte en culpa, y la culpa te vuelve a hacer complacer. El miedo al juicio también secuestra tu voz. Te vuelves experto en explicar demasiado, justificas, te excusas, adornas, pides permiso para existir. No dices, no puedo, dices, perdón, es que... No pones un límite, pides que el otro entienda. Y cuando vives así, cualquier petición ajena se siente como una prueba de valor personal. Como si negarte te hiciera egoísta, frío o mala persona. Aquí aparece la trampa más común: confundir límites con rechazo. No decir sí a todo
no significa amar menos, significa respetarte también. Pero el complaciente no lo siente así, lo siente como peligro. Porque muchas veces, en algún punto de su historia, la aceptación fue condicional. Te quiero si te portas bien, si no molestas, si no fallas. Y esa programación se vuelve adulta. Trabajas por aprobación, no por propósito. El miedo al juicio te vuelve reactivo. Vives leyendo caras, tonos, silencios. Interpretas señales donde quizá no las hay. Y ese desgaste mental te roba energía para lo importante. Crear, avanzar, arriesgar, proponer. Porque arriesgar implica ser visto. Y ser visto implica ser juzgado. Entonces eliges lo seguro, te adaptas. Pero lo seguro te vuelve pequeño. También te vuelve perfeccionista social. No porque ames la excelencia, sino porque temes el error. Temes que un fallo confirme una etiqueta. Incapaz, raro, inmaduro. Y ese miedo crea parálisis. Postergas, evitas, te escondes detrás de estar ocupado. Parece disciplina, pero es autoprotección. Y mientras te proteges, pierdes oportunidades de construir la vida que dices querer. El costo más alto no es social, es interno. Porque cuando actúas para gustar, tu mente aprende esto. Mi yo real no es aceptable. Y esa idea, repetida, se convierte en identidad. Empiezas a creer que tu valor depende de ser útil, agradable, impecable. Y si no cumples, sientes ansiedad. Si cumples, sientes vacío. Es una carrera donde nunca ganas. Y aquí está el punto que más duele. El miedo al juicio no te hace querido, te hace manejable. Las personas se acostumbran a tu sí, y cuando un día dices no, se sorprenden, se molestan, te presionan. No porque sean monstruos, sino porque tú enseñaste ese patrón. En el fondo, muchos complacientes no temen al juicio, temen al cambio de rol. Temen dejar de ser el que siempre está. Temen descubrir quiénes son cuando ya no están actuando. Y por eso este problema no se arregla con frases bonitas. Se arregla con un método. Entender el ciclo, reconocer el impulso automático y entrenar límites sin culpa. Porque la culpa no es señal de que estás haciendo algo malo. Muchas veces es señal de que estás rompiendo un hábito viejo. Y si no aprendes a sostener esa incomodidad, volverás a lo de siempre. Volverás al personaje. Volverás a vivir como si tu vida fuera una entrevista eterna. Lo voy a contar con una escena simple, porque así empieza casi todo. Un mensaje en el celular a las 22:47. ¿Me haces un favor rápido? Es urgente. No querías. Estabas cansado. Tenías tu vida pendiente. Pero sentiste ese pinchazo. Si dices que no, van a pensar que eres egoísta. Y antes de responder, ya estabas justificándote mentalmente. Ahí es donde el miedo al juicio te controla. Dijiste sí, como siempre. No por generosidad, sino por esa ansiedad silenciosa que aparece cuando imaginas una mala cara del otro lado. Después te quedaste despierto, resolviendo lo ajeno, posponiendo lo tuyo. Y al terminar, no sentiste orgullo, sentiste vacío. Porque el gracias dura segundos, pero la traición a ti mismo dura días. Esa noche te acostaste con una frase en la cabeza. ¿Cuándo empiezo a vivir para mí? Al día siguiente, en el trabajo, alguien hizo un comentario inofensivo. Una broma sobre tu forma de hablar, tu manera de vestir, tu idea en una reunión. Todos rieron un poco. Nada grave. Pero por dentro se activó el mismo programa. Cambiar, ajustar, corregir. Te prometiste que la próxima vez serías más tú, y una hora después ya estabas actuando otra vez. Eso es lo que hace el miedo. Te convierte en un actor de tiempo completo. Pasaron semanas. Tu agenda estaba llena, pero tu vida no avanzaba en la dirección que querías. Tenías 1000 compromisos, pero casi ninguno era un compromiso contigo. Y el resentimiento empezó a aparecer. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y contigo. Porque cuando no pones límites, no solo te cansas, te vuelves alguien que no te gusta ser. Y eso asusta. Un domingo, algo cambió. No fue un evento grande, fue una frase que te golpeó como una pared. Estoy viviendo como si mi vida fuera de los demás.
Te sentaste y empezaste a recordar cuántas veces dijiste sí con el estómago apretado. ¿Cuántas veces pediste perdón por existir? ¿Cuántas veces explicaste demasiado, solo para evitar una mínima incomodidad? Y entendiste algo. El problema no era la gente. Era tu necesidad de aprobación. Esa misma noche encontraste una idea que Brian Tracy repite de muchas maneras. El cambio no llega por deseo, llega por decisión y responsabilidad personal. Y por primera vez no intentaste sentirte listo. Decidiste que ibas a practicar un nuevo estándar. Decir la verdad con calma, no la verdad agresiva, no la verdad defensiva, la verdad simple. Porque si el miedo al juicio es un hábito, se rompe con práctica, no con inspiración. Y la práctica empieza pequeño. Al día siguiente apareció la oportunidad. Otra petición, otro favor, otra urgencia ajena. Y sentiste el impulso automático de decir sí, pero hiciste algo distinto. Una pausa. Respiraste y dijiste, déjame revisar mi agenda y te confirmo. Esa frase fue tu primer acto de libertad, porque te dio segundos para elegir, en vez de reaccionar. Más tarde, respondiste con un no amable y firme, sin explicar tu biografía, sin pedir perdón, sin venderte. Y sí, sentiste culpa, mucha, pero también sentiste algo nuevo, respeto por ti. Y descubriste que la culpa no te mató, solo te incomodó. La incomodidad pasó. Tú quedaste. Esa semana repetiste el proceso. No en todo, no perfecto, pero consistente. Pausa, límite, frase corta, sin sobreexplicar. Algunas personas lo aceptaron, otras intentaron negociar, presionar, hacerte sentir malo. Y ahí aprendiste otra cosa crucial. Cuando pones límites, revelas quién te respetaba y quién solo se beneficiaba. Duele, pero libera. Y lo más sorprendente fue esto. No perdiste a todos, perdiste el personaje. Ganaste silencio mental, ganaste energía, ganaste dirección. Empezaste a hacer cosas que siempre postergabas por miedo a lo que iban a pensar. Te diste permiso de ser principiante, de equivocarte, de ser visto. Y ahí el miedo empezó a romperse. Porque al final, el juicio ajeno no desaparece. Lo que cambia es tu relación con él. Deja de ser una orden y se convierte en ruido de fondo. Dejas de vivir preguntando, ¿les gusto? Y empiezas a vivir preguntando, ¿me respeto? Y esa pregunta, repetida, te devuelve una vida entera. No una vida perfecta, una vida tuya. Y eso es lo que el miedo al juicio siempre quiso robarte. El método para romper el miedo al juicio no es volverte duro, es volverte claro. Porque el miedo se alimenta de una cosa, respuestas automáticas. Y el ritual que vas a aplicar hace exactamente lo contrario. Te saca del piloto automático y te devuelve elección. No es místico, no es motivacional, es práctico. Y si lo haces todos los días, cambia tu identidad. De me adapto a me respeto. Eso es libertad real. Este ritual tiene un objetivo simple, que tu sí vuelva a tener valor. Porque cuando dices sí a todo, tu sí deja de significar amor y empieza a significar miedo. Entonces el ritual no empieza diciendo, aprende a decir no. Empieza con algo más pequeño y más poderoso, una pausa. Una pausa que te permite sentir tu cuerpo, detectar la culpa y elegir desde tus valores. Esa pausa es el primer músculo de la autoestima. Brian Tracy insiste en la responsabilidad personal. Cuando asumes que tu vida es tu creación, dejas de esconderte detrás de excusas. Este ritual es responsabilidad aplicada al día a día. No necesitas que los demás cambien. Necesitas cambiar tu respuesta. Porque no controlas lo que piensan, pero sí controlas lo que aceptas. Y el momento exacto, donde se decide tu vida, es cuando alguien te pide algo y tú respondes. Ahí se revela quién manda, tú o el miedo. El ritual se basa en una fórmula muy fácil de practicar. Reconocer el impulso, nombrar tu límite y responder sin justificarte de más. No se trata de ser grosero, se trata de ser directo.
No se trata de cortar personas, se trata de cortar patrones. Y cuando lo haces, la culpa aparece. Pero ya no es una señal para rendirte, es una señal de que estás saliendo del ciclo. Eso es lo que casi nadie te enseña. La culpa no prueba que estés mal, prueba que estás entrenando algo nuevo. Y entrenar siempre incomoda al principio. Además, este ritual te da palabras exactas, porque el complaciente se derrumba cuando no sabe qué decir. Por eso vas a tener guiones cortos, frases que protegen tu paz sin entrar en debate. Vas a aprender a decir, déjame pensarlo, sin sentir que estás fallando. Vas a aprender a decir, no puedo, o no lo tomo, sin excusas largas. Vas a aprender a ofrecer alternativa solo si quieres, no por presión. Y con eso, tu vida deja de ser una negociación constante. Lo más importante, este ritual no es para ganar discusiones, es para recuperar energía mental, tiempo y presencia, porque cada sí falso es una pequeña deuda contigo, y las deudas se cobran con ansiedad, resentimiento y cansancio. Este método corta la deuda en el momento en que nace. En tu próxima respuesta. Paso 6. Paso a paso del ritual. Paso 1. Detecta la señal antes de responder. El miedo al juicio no llega con una sirena, llega como un impulso rápido. Di que sí, no compliques, queda bien. Tu trabajo es reconocerlo en tiempo real. Se nota en el cuerpo, tensión en el pecho, sonrisa automática, urgencia por justificarte. Cuando lo notas, no pelees con eso. Solo di internamente, estoy en modo aprobación. Nombrarlo ya te devuelve un poco de control. Paso 2. Haz una pausa obligatoria de 5 segundos. La pausa es el interruptor que corta el piloto automático. 5 segundos bastan para que tu respuesta no sea reflejo, sino elección. Respira una vez lento, no para relajarte, sino para recuperar presencia. Si estás en persona, puedes tomar agua o mirar la agenda. Si es por mensaje, no respondas en caliente. Paso 3. Hazte 3 preguntas, rápidas, brutales. ¿Quiero hacerlo de verdad o solo quiero evitar incomodidad? ¿Tengo tiempo y energía para hacerlo sin resentimiento? Si digo que sí, ¿a qué le estoy diciendo no en mi vida? Estas preguntas no son filosofía, son filtro. Si la respuesta te muestra que es un sí por miedo, ya lo sabes. Y ahora toca actuar diferente. Paso 4. Elige un límite, simple, no perfecto. No necesitas un límite elegante, necesitas uno claro. Puede ser de tiempo, hoy no. De energía, no tengo capacidad. O de rol, eso no me corresponde. Lo importante es que sea realista y sostenible. Un límite imposible solo te devuelve al ciclo de culpa. Un límite claro te devuelve respeto. Paso 5. Responde con una frase corta, sin sobreexplicar. El complaciente cree que si explica mucho, el otro no se molestará. Pero explicar demasiado suele sonar a inseguridad y abre negociación. Tu meta es breve, calmado, firme. Recuerda esto. No es una frase completa, no un debate. La calma es tu autoridad. Paso 6. Usa guiones listos. Elige uno y repítelo. Ahora no puedo, gracias por pensar en mí. Déjame revisarlo y te confirmo. Pausa estratégica. No me es posible esta vez. No voy a tomar eso. Puedo ayudarte con X, pero no con Y. No cambies el guión cada vez. Repite, porque la repetición te entrena. Paso 7. Si presionan, aplica el disco rayado. Misma frase. La presión suele venir en forma de culpa. Vamos, si no te cuesta nada. Tu trabajo no es convencer, es sostener. Responde igual, sin subir el tono. Entiendo, pero no puedo. Si discutes, vuelves al juego de aprobación. Si repites con calma, el juego se termina. Paso 8. Maneja la culpa como síntoma de cambio, no como señal de error. Después de poner el límite, va a aparecer el guilt hangover, la resaca de culpa. Eso no significa que hiciste algo malo, significa que rompiste un patrón viejo. No la calmes con un sí de emergencia, porque ahí el miedo gana otra vez. Quédate con la incomodidad 10 minutos y observa cómo baja. Ese es el músculo que te hace libre. Paso 9. Cierra el día con una microrevisión de 3 minutos. Anota. ¿Dónde dije sí por miedo? ¿Dónde dije no con claridad? No para castigarte, sino para ver el patrón.
Luego escribe una frase. Mañana, en esa situación, diré. Esto te prepara antes de que llegue la presión real y convierte el cambio en sistema, no en intención. Paso 10. Repite por 7 días, no para ser perfecto, para crear evidencia. El miedo al juicio se debilita cuando tu cerebro acumula pruebas de que decir no te destruye. En una semana, no te vuelves otra persona, pero sí te vuelves más consciente. Y la conciencia es el inicio de la elección. Con elección, tu vida deja de ser reacción. Y ahí empieza tu identidad real. Si este video te describió demasiado, no te vayas en silencio. Escribe en comentarios. Hoy elijo respetarme. No es por mí. Es para que tu cerebro vea tu decisión escrita. Y si quieres, agrega una frase. Me cuesta decir no cuando emotion. Ahora te propongo un reto simple de 7 días. Durante una semana, no respondas a ninguna petición con un sí inmediato. Usa una sola frase. Déjame revisarlo y te confirmo. Vuelve aquí y dime en comentarios qué cambió en tu ansiedad, tu culpa y tu paz. Si conoces a alguien que vive pidiendo aprobación, compártelo con esa persona. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos ponga un espejo enfrente, sin humillarnos. Y si esto te ayudó, suscríbete, porque aquí se entrena carácter, no motivación barata. En el próximo video te voy a dar guiones exactos para decir no, sin pelear ni justificarte. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Qué te da más miedo? ¿Que te juzguen o descubrir que llevas años viviendo una vida que no era tuya? Lee las respuestas de otros. Te vas a dar cuenta de que no estás solo. Y si quieres que este canal crezca, deja tu like ahora. Es la forma más simple de decirle a YouTube, muestra esto a más gente.